¿Cómo les va? A ver si aparece. No. Vamos para atrás. Acá está. Bueno, vamos a darle marco a este desafío de pronosticar, que en realidad vamos a hablar más que de pronóstico, de adaptación, de la necesidad que tienen los sistemas de producción de ser más adaptativos, acomodarse más a la variabilidad de los procesos que manejamos. Variabilidad que tiene que ver con procesos de la dinámica del agua en el sistema de producción que limita la expresión de un potencial de un cultivo, procesos que tienen que ver con la construcción y uso de la fertilidad de los suelos y procesos que tienen que ver con la protección de los cultivos. En particular hoy vamos a enfocarnos en uno de esos procesos y esa necesidad de adaptación, que es el manejo de la dinámica del agua o entender cómo este agua nos limita. En general, cuando gestionamos la agricultura, es sano que nuestro sistema de producción genere una tensión entre dos ejes del agua. Por un lado, la posibilidad de usar el agua, que es con la que producimos, digamos, que no perderla, que no haya un exceso, o sea, que el agua no vaya a otro destino, que no sea la transpiración de lo que nos sirve para producir. Pero por otra parte, tenemos que tener una cierta atención con la sequía, la falta de agua, que nuestra demanda de agua no supere esa oferta de agua para los que producimos granos, sobre todo en los periodos críticos, esos periodos que están alrededor de la floración o el cuaje de grano de los cultivos, ¿sí? Entonces, esa es un poco la tensión que tenemos que forzar, ni estar ni en un extremo ni en otro, por un lado. Y para eso, el gran desafío en agua es planear la transpiración de acuerdo a la oferta de agua. Resulta fácil, pero en secano, parece sencillo, quise decir, pero en secano la mayor parte de la variabilidad de la oferta de agua viene por una señora que varía mucho, que son las lluvias, ¿sí? La variabilidad de las lluvias, esas con las que nosotros construimos esa oferta de agua y tenemos que transpirar y que no nos falte y que no nos sobre, tienen una variabilidad muy grande. Entonces, el desafío para planear eso tiene un ABC. A, conocer la variabilidad esperable de las lluvias, ¿sí? Conocer cómo es el lugar donde estoy produciendo y si puedo, le vamos a pedir a Nati que nos ayude, predecir algo, un dado cargado, algo que nos diga para dónde podemos esperar de todo lo que ya conocemos. Pero el punto A, conocer la variabilidad. El punto B no es nada más y nada menos que conocer dónde almacenamos las lluvias previas, ¿sí? Los almacenes que tiene disponible el cultivo para transpirar, o para lo que tenemos disponible en el sistema de producción para transpirar. Esos almacenes son el agua en los primeros 2 metros de suelo, donde hay 2 metros, que es más o menos lo que exploran las raíces de los cultivos anuales, y la napa cerca, una napa, un ascenso capilar desde un poro lleno de agua a cierta profundidad que va a llegar a las raíces del cultivo. Pero eso es conocerlos, cómo son en mi zona, pero además medirlos. A diferencia de lo que podemos pedir con la variabilidad climática, tratar de pronosticar y reducir la incertidumbre, los almacenes los tenemos que conocer. Es realmente, digamos, si uno quiere jugar un poco al límite entre el exceso y el déficit, tiene que conocer los almacenes porque es el verdadero dato que tiene al momento de tomar decisiones. Y el tercer punto, C, es programar la flexibilidad. No se trata de que la variabilidad nos lleve puestos, sino de que nosotros programemos cómo va a ser la flexibilidad de nuestro sistema de producción. ¿Qué elementos del sistema de producción podemos modificar para tratar de transpirar toda la oferta sin que nos falte agua en el periodo crítico? Por supuesto, eso es un evento probabilístico y tenemos que asumir riesgos por esta naturaleza, pero en principio tenemos que programar la flexibilidad, saber cuándo podemos hacer cambios en esto que aparece aquí como la pirámide tecnológica del cultivo, que es cómo construimos lo que cosechamos. En algunos de esos ejes hay cambios para hacer para tener en cuenta esa variabilidad de las lluvias y esa variabilidad o ese estado de almacenes que podemos medir. Y en eso Diego nos va a ayudar a recorrer un ejemplo concreto en una zona del país de cómo se toman decisiones en ese sentido.
Entonces, los invito a que enfoquemos esto. Por supuesto, vamos a hablar de algo de esta campaña, ¿sí? Pero en general lo que más me gustaría que les lleves es una forma de enfocar el manejo de la agricultura, ¿sí? Así que, Nati. Vale, muy bien. Perfecto. No solo la campaña. Bueno, agradezco compartir el panel con ustedes, tomamos unos minutos. Agradezco a quien propuso mi nombre y aceptaron que yo pueda estar acá por primera vez en este escenario, y a ustedes que eligieron comenzar esta mañana escuchándonos a nosotros tres. Comencemos, vamos. Tengo alrededor de 15 minutos, me propuse, vamos a ver si lo logramos. Y intentaremos, como decir... vamos a mostrar la información que brindamos justamente desde mi institución. La idea es que y todo esto está disponible de manera gratuita y de manera a través de nosotros, ¿no? Los profesionales que trabajamos. Ahora, Jorge hablaba de conocer la variabilidad y yo me quedé pensando, ¿no? Esa variabilidad esperable, porque yo tengo que definir. Y ahí tienen la última gráfico que hice, que fue de lluvias de la campaña de maíz en Chascomús, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿será el promedio? Yo tendré que ya saber con mis datos en mi lote, en mi campo, ¿será el promedio de estos últimos 10 años, de toda mi serie histórica, el que me representa esa variabilidad? ¿Será la mediana que me explicaron en estadística, ese valor del 50%? ¿Qué tomo? ¿Qué valor represento esto que estoy viviendo para conocer la variabilidad que espero, ¿no? ¿Serán los extremos? El clima nos ha mostrado extremos en estas últimas campañas. Si vos mirás, tenés estos 5 años, ¿no? Claves. Palabras claves que quise dejar acá. ¿Por qué? Porque hoy tomamos, y está muy difundido, la cuestión de tomar decisiones informadas. No los tomes a ciegas, ¿no? Estoy repitiendo estas cosas. Y Jorge mostraba recién, si vas a medir, ahí tenés esa certeza de lo que tenés en el agua, ¿no? Y no por nada tenemos esta cuestión de gestionar nuestros datos en este mundo, que después hay algunos paneles que hablan de paneles en el Congreso, ¿no? Que hablan de esta cuestión de información que tenemos disponible. Hoy, haciendo un clic, tenés información climática a nuestro alcance. Tenemos que sacar información de esos datos justamente. Pero vamos dentro de esa variabilidad que sabemos, que enfrentamos cada vez que iniciamos una campaña. Hay 2 grandes riesgos que vamos a destacar: el riesgo de sequía y el riesgo de altas temperaturas. Y ese riesgo que está pensado principalmente, como decía Jorge, cuando hay un desbalance entre esa oferta hídrica que tenés de la lluvia, menos oferta y más demanda, tanto que tenés de cultivo o como esa demanda que te propones con el cultivo cuando estás iniciando o planificando, ¿no? Tiene un cierto régimen, obviamente. Estos mapas tienden a esquematizar, ¿no? Mostrar el hecho de que partimos, ¿no? Maíces temprano, maíces tardío, lo versátil que es este maíz, y ese riesgo que está presente en algunas zonas, principalmente hacia el oeste del área maicera y el sur, con ciertas compensaciones, vamos a ponerlo, con las zonas más verdes, ¿no? Claro. Pero en ese conocer también, yo decía, ¿pero qué estuvo pasando en estos últimos años? Justamente escuchaba una charla, y esto lo tomé creo que hace 2 semanas, y dije, bueno, a ver, hagamos el ejercicio para este maíz de ciclo largo en el sur de Buenos Aires. Y fíjate, las barras rojas son la mayor demanda, ¿no? La mayor evapotranspiración. Y la barra azul es la oferta de agua. Los últimos años, para pensar, ¿no? En periodo crítico, y un poco como, y por eso lo resaltábamos con Jorge en este panel, el hecho de este aumento en esa exigencia que tenés entre estos dos, entre lo que te llega y lo que sale, digamos, la demanda que tenemos en momentos claves. Y si a eso le sumás las altas temperaturas, norte de nuestro país, donde, por ejemplo, esto es a partir de un trabajo de tesis con un aumento creciente, principalmente temperaturas por encima de los 35 grados, también es clave para ir teniéndolo en cuenta en la estrategia que vas a tomar. Y hablando de extremos, ahí teníamos puntos en distintas estaciones meteorológicas, una tendencia positiva.
Y si miramos a largo plazo, centro de área maicera, norte del área maicera, por ejemplo, como 2 puntos a destacar. Y bueno, justamente tenemos este aspecto de un aumento de la cantidad de días, la longitud de días con temperaturas por encima de los 35 grados. Y esto asociado también, esto va a estar asociado a la mayor demanda que tenemos en este momento. Ahora, vamos a ir tratando de responder la cuestión de conocer la variabilidad esperable. Conocer la variabilidad esperable según mis datos, conocer la variabilidad esperable según lo que intuyo, según lo que espero, ¿no? Porque siempre en la decisión está lo personal. Y yo le sumo ahora información a esa climatología que vos tenés en tu región para ver cómo a partir del pronóstico buscamos una herramienta para anticiparnos a esto que podemos esperar en esta variabilidad tan importante que tenemos de la lluvia propia de nuestra región, ¿no? Justamente. Entonces, le puse colores, tomé Junín, maíz, rendimiento, justamente, y colores, sí. ¿De qué tengo que hablar? Y sí, vamos a hablar de este fenómeno, no podemos no comenzar hablando de este. Y fíjate por qué lo pongo, ¿no? En colores rojos, campañas que fueron caracterizadas como niño, las niñas en azul, y en gran parte del este de nuestro país justamente se ve este contraste, ¿no? Rendimientos que tienden a ser superiores, inferiores más abajo, esas 3 niñas que nos acompañaron y marcaron los últimos años ahí con los círculos en azul. Fíjate, y yo le puse, y acá hago un intervalo, que es un paréntesis. El ENSO es el Niño Oscilación del Sur como indicador climático para definir estrategias. Y estaba repasando un poco los trabajos y yo le comentaba a Jorge recién, antes de empezar, creo, y no sé, a ver si ustedes están de acuerdo, que más o menos llevamos 20 años usando este índice. Climáticamente, o desde la ciencia de la atmósfera, los profesionales ya lo veían antes, veían un impacto de este fenómeno en el Pacífico en las lluvias y temperaturas. Después del Niño 96, fuertes inundaciones, comienza a tener ese decir, che, veámoslo desde el punto de vista agropecuario, porque si está muy relacionado con 2 variables claves para nuestro rendimiento, empecemos a mirarlo. Y después pesqué algunos trabajos de investigación donde le asocian estrategias. Entonces yo lo que veía es, che, este índice lo tenemos hace 20 años en juego. Y en 20 años, desde climáticamente, pasamos por 3 niñas importantes, por un niño intenso 2015-2016, avances en el pronóstico, avances y desafíos en pronosticarlo. Entonces, en 20 años, no solo aplicando desde el punto de vista agronómico, sino también desde los profesionales de la ciencia, tanto del océano como la atmósfera, para poder pronosticarlo y siguiendo. Y del desafío que tiene pronosticar este tipo de fenómenos en un ambiente cambiante de nuestro planeta, ¿no? Así que, probablemente ya estén algo informados, porque como les decía al principio, la información vuela, ¿no? Este niño se encuentra en su fase neutral. Vamos a ver cómo nos marca las canchas y qué información le puedo pasar a Diego, ¿no? Vamos a centrarnos, como decíamos, vamos a mirar las estrategias que podés ir considerando e ir tomando para el momento clave. Así que el niño que transitaría en condiciones neutrales tendiendo a condiciones frías. Hay algunas alertas de una posible niña en periodos, momentos claves justamente para nuestro cultivo, ¿no? Y periodos particular del periodo crítico. Así que tenemos este aspecto en especial. Niño, un ENSO, neutral, frío. ¿Qué le puedo sumar? Porque así como recién si pescaron, Jorge decía dados cargados. ¿Qué resulta de esto? Si vos solo tomás la climatología de tu lugar, que las lluvias sean abundantes, que sean normales o que sean más deficitarios, tiene un 33% de probabilidad. ¿Y ahora qué está pasando? Tenemos un fenómeno que gobierna un poco y lleva las riendas de nuestras lluvias, pero ese dado está cargado hacia lluvias que podrían ser normales o inferiores, en momentos claves del cultivo, ¿no? Entonces, fíjate, ahí les muestro, me voy a apurar porque no tengo mucho tiempo y quiero dejar lo más importante a los ingenieros.
Me voy a centrar en aquel punto. Ahí abajo ven las entidades nacionales, ¿no?, que elaboran esta información. Vamos a noviembre, diciembre, enero. Fíjate, los colores, la vista asocia, y estamos hablando de lluvia, entonces, claro, no son verdes, por lo tanto, entonces, es esa tendencia a lluvias entre normales a deficitarias en momentos clave. Con variabilidad, sí. Nos dejó un agosto, un julio con lluvia, ¿no?, en las lluvias de otoño. Así que un terreno para ir pensando, bueno, qué estrategia y qué flexibilidad puedo hacer en marco de la posibilidad, porque hablamos de probabilidades, de un periodo que podría estar restringido con la oferta hídrica que tenemos. Y esto acompañado de qué, como viene siendo y nos viene acompañando en los últimos finales de primavera y verano, un panorama de temperaturas entre normales a superiores a las normales. Nuevamente, un contexto térmico donde podría favorecerse los periodos de altas temperaturas. Pero los extremos los tenemos que ir viendo ahí, por eso tenés que estar informado. El extremo térmico se va a pronosticar unos días antes, no puedo verlo hoy, a qué puede pasar con esas secuencias o ese golpe de calor en enero, ¿no?, con certeza. Por eso Jorge decía, hay que medir el suelo, porque vos tenés la disponibilidad de agua en el suelo, porque justamente si decís, bueno, tengo este contexto, esta posibilidad climática, necesito fuertemente lo que haya registrado, lo que tenga registrado en mi perfil. Productos desde el Instituto de Clima y Agua, colores verdes, creo que se ven los numeritos, pero bueno, colores verdes, y con esa que estamos viendo, esa disponibilidad de agua adecuada para poder llegar al periodo crítico en condiciones de humedad, obviamente con variabilidad, obviamente con algunas zonas que transitan lamentablemente condiciones de exceso. Así que midiendo, ajustás, esta es una estimación, es la mirada general, regional, lo que miramos desde el instituto, vos lo ajustás con tu medición a campo, ¿no? Así que, por lo tanto, consideraciones finales. Bueno, agua adecuada, óptima, con lo que comentaba recién, ¿no? Un fenómeno que es el que nos gobierna por ahora, hasta que descubramos otro. La tendencia, ¿no?, esa planificación que hace aproximadamente 20 años que lo utilizamos, es lo primero que mirás, en neutral a frío. Esa posibilidad de transitar un periodo crítico con condiciones que podrían ser limitantes, probabilístico, los eventos que vas a tener que ir mirando, y terminamos entonces, a ver, para que pueda contestar Diego con toda su información, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos ir ajustando con la información que tenemos y se va actualizando mes a mes? La flexibilidad, la adaptación y poder mover, como dice el ingeniero que está ahí, escrito ahí abajo, ir moviendo esas perillas a medida que nos vamos acercando con toda la información que tenemos, ¿no? Así que, bueno, este era mi aporte. Bueno, Espero muy bien. Diego. Diego, a ver. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, buen día a todos los madrugadores. Gracias por la invitación. Un placer además ver muchas caras conocidas. Bueno, a mí me tocó... Tiene que seguir. Tiene que seguir. ¿La presentación? Es la que estaba, es la misma presentación. Dale para adelante. Dale. Diego. Diego, Sí. ¿te sirve de vas algo viendo lo ya. que te conté o no te sirve, Diego? Ahí va. Una más. Ahí está. Esa, vaya. Bueno, me tocó hablar desde esta posición, ¿no? Voy a dar un ejemplo zonal, decisiones de manejo en función del ambiente. En base a lo que Nati dio como panorama para la campaña, voy a hablar de una región particular. Esa región es el oeste arenoso, el gran oeste arenoso de toda nuestra región, donde todas las decisiones en función de las variaciones de la oferta hídrica cambian año a año y, digamos, es algo que miramos todo el tiempo para tomar decisiones o intentamos mirar todo el tiempo. Esto lo venimos charlando con varios de los grupos de trabajo. Esta campaña particular, digamos, que hacemos, la llamamos que es la del retorno del ingeniero agrónomo. Digamos, el negocio dejó de ser expandir superficie,
endeudarse a tasas negativas y no importaba mucho cómo manejábamos los cultivos, la verdad, para ganar dinero. Y ahora hay que producir bien, si no estamos en el horno. Así que se pone en relevancia de nuevo lo que nos enseñaron a todos desde hace muchos años del proceso de toma de decisiones. Es simple el proceso de toma de decisiones, pero está en un contexto complicado. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Y bueno, esto lo charlamos con Jorge también y es lo mismo que mostró Jorge, que estaba acá abajo a la izquierda. Es una pirámide de toma de decisiones en la cual una decisión no puede venir antes que la otra, con el orden, sin respetar el orden adecuado, ¿no? Entonces, acá Nati nos mencionó cómo estamos en el contexto en torno a la base de la pirámide, el clima, y a partir de ahí, como primer paso de definición del ambiente, tenemos un contexto en el que tenemos los perfiles cargados en general, tenemos un pronóstico entre neutro y niña, como dijo Nati, y tenemos muchas más chances que en el pasado de sufrir golpes de calor inesperados en torno al periodo crítico del cultivo de maíz. Ahora, después de eso, cuando nosotros vamos al lote, en un sitio, en un momento particular, viene el segundo paso y es definir cuál es la oferta hídrica posible que nos puede dar ese sitio del lote en función de todas las características que hacen a el suelo, la posición del paisaje, la napa, el agua útil. Y a partir de esa definición y de comprender eso, que es lo que Jorge decía, midámoslo, tomamos las decisiones agronómicas. La fecha de siembra, la nutrición, la protección y la fitoestimulación, después vendrá la cosecha y la genética atraviesa todo eso. Así que yo voy a tratar de, pasito a pasito, ir charlando con foco en la región del oeste de Buenos Aires, cómo podemos pensar el cultivo de maíz para la campaña. Bueno, esto lo muestro siempre. Voy cambiando de partido. Este es un partido que está en la provincia de Buenos Aires, el partido de Rivadavia, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y el partido de Maracó, en la provincia de La Pampa. La evolución de los rendimientos con una media móvil ajustada simplemente para mostrar lo que está abajo. Lo que está abajo es la explicación de que el año pasado es el peor consejero para tomar decisiones en este año. Entonces, uno de los primeros errores que cometemos siempre es, como nos asustamos el año pasado, pues siempre nos asustamos por algo, esa es la verdad, hay muy pocos años en los que terminamos satisfechos, así es nuestra realidad. Nos asustamos por algo, por ejemplo, el año pasado, la mejor fecha de siembra en el promedio para todo el gran oeste arenoso de la región pampeana fue para el maíz, fue algo así como el 14 de diciembre. Y es muy poco probable que eso se repita todos los años. Es muy poco probable. Y eso lo que muestra simplemente es la variación en torno a esa media móvil, año a año, y ningún año es igual al anterior. Nada, es así de simple. Olvidémonos del año pasado, sobre todo ahora que ya estamos con los barbechos ya en marcha y ya estamos pensando cómo hacer los maíces. La cosa que más se escucha es, pero el año pasado pasó tal cosa y empieza esa memoria a corto plazo, porque somos seres humanos y funcionamos así. La agronomía no respeta eso. Así que mejor que eso es concentrarse en qué cosas podemos medir, hacer, pensar para producir el maíz lo mejor posible. Y yo acá hice una lista de variables, fíjense, que podemos tener en cuenta. Hay algunas que son estáticas o semipermanentes, por ejemplo, que tienen que ver no con el clima, sino con la posición del paisaje, la topografía, la pendiente, si recibe agua o da agua, el sector del lote que podemos pensar, cuál es la textura, a qué profundidad está el tapto, a qué profundidad está la tosca. Hay otras que son dinámicas, pero son medibles al momento de la siembra, entonces sirven para tomar decisiones en base a un dato concreto. Y Jorge habló de eso. ¿A qué altura está la napa? ¿Cuál es el agua de la siembra? Después algunas que son dinámicas pronosticables, como la fase del ENSO, la que habló Nati. Y después hay algunas que son dinámicas decidibles o probabilísticas. Es decir, podemos elegir lotes en función de cuál es la rotación, podemos manejar esa rotación, podemos decidir cuál es la fertilización de largo plazo, cuál es el antecesor, y eso va a modificar lo que sucederá con el cultivo de maíz. Y después podemos decir la fecha de siembra, que esa es la gran decisión del cultivo de maíz. Y después hay algunas que son dinámicas inciertas y por lo tanto no nos sirven para tomar decisiones. O sea, lo que sucede con cosas inesperadas, como la que pasó hace 2 años en todo el norte del país y gran parte de la región núcleo, no nos sirven para tomar decisiones porque no las podemos predecir. Y si no las podemos predecir, no hace falta ni tenerlas en cuenta, capaz como algo que queda en la cabeza como algún tipo de seguro, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo tenemos en la región oeste, del gran oeste arenoso pampeano, de las estáticas semipermanentes? Y bueno, como la productividad potencial del cultivo de maíz varía muchísimo en función de cosas que podemos medir
una vez y ya tenerlas registradas en el tiempo, mejor que un mapa de rendimientos o mejor que una ambientación en base a índices espectrales es conocer lo que hay debajo. Y esta es la grilla que usamos en la región oeste de CREA para caracterizar todos los ambientes de producción en diferentes lotes dados, ¿no? Entramos por cuál es la escorrentía, si la zona es de pérdida de agua, de ganancia de agua neta o es neutra. Después, cuál es la textura, si tenemos, en este caso, ese porcentaje de arena, en otra región será otra, más del 80, entre 70 y 80, menos del 70. Eso va a dar la capacidad de retención hídrica. Y después tenemos algunas limitantes extras, como por ejemplo a qué profundidad está el tapto, etc. Y todos los ambientes, o la gran mayoría de los ambientes, de los que ya ingresaron en esto, están caracterizados en base a esa grilla. Por ejemplo, una media loma 1, una loma 1. Obviamente son variables continuas estas, no son así categorías, pero uno en algún momento tiene que hacer el corte para simplificar, ¿no? Entonces, esas son las primeras características. Y bueno, esta es la base de datos histórica de lotes de producción de los últimos 15 años, de cómo cambia el rendimiento en función de en qué caracterización, definición ambiental en función de estas variables estaba ese maíz. Y fíjense, hay algunas cosas particulares. Fíjense, obviamente tenemos una transición bajo loma, media loma, loma, pero fíjense las lomas 1, por ejemplo, son lomas que generalmente son lomas que reciben agua porque están en el medio de una loma. O sea, están ingresadas como un semi bajito dentro de una loma. Y nosotros pensamos que está bien arriba, pero por la característica de donde están en la topografía, reciben agua. Y encima generalmente son lugares que tienen un poquito menos de arena que el resto de la loma. Y fíjense que tiene una productividad similar a las medialomas. Entonces, si uno manejara el cultivo de manera que uno esperara menos productividad de la que nos puede ofrecer el ambiente, ya podría cometer un error. Asimismo, lo que uno ve es que a lo largo de todas las medialomas, la realidad es que a través de los años, la productividad es bastante pareja. Esto no era lo que pensábamos hace unos años. Pensábamos que realmente se iba a copiar la textura y la verdad es que, particularmente para el oeste arenoso pampeano, la posición del paisaje es fuertísimo lo que rige cómo es la escorrentía y a dónde se va a infiltrar más agua cuando llueve. Tenemos lluvias muy fuertes, como las que tenemos en la mayor parte del país, de mucha intensidad, y entonces esa escorrentía genera mucho movimiento de agua superficial. Una vez que definimos esto, podemos ir y medir cuánta agua tenemos en el suelo a la siembra. Y este es un ejemplo de un conjunto de datos de experimentos, digamos, que son experimentos en lotes de producción, en los que cada vez que hacíamos un experimento medíamos cuánta agua había a la siembra. Y la gente que empezó a generar esta base de datos años antes de que yo la pueda utilizar, también hacía lo mismo. Y fíjense, tenemos un punto de corte en el que el rendimiento índice, en función del promedio de ese año, va cambiando y va aumentando a medida que aumente el agua al inicio. Esto es hasta los 140 centímetros, ¿no? Y fíjense que como un punto de corte, debajo de los 110 milímetros para esa zona particular, se derrumba el rendimiento y se derrumba de manera lineal. A partir de ahí hay otras variables que empiezan a jugar por encima de eso. Hoy en día estamos en la verde, en toda la zona verde en general. En esta zona. Entre la amarilla y la verde, el que tiene mala suerte está en la amarilla, el que está en buena suerte está en la verde. El año pasado estábamos casi 100% de los casos en la roja. Entonces el año pasado no tenía nada que ver con este, no es un buen consejero. Uy, ahí está. Bueno, la NAPA, este es un trabajo muy, muy conocido, se hizo también en la región del oeste arenoso pampeano de Marcelo Noceto, gran docente, y es el mejor trabajo que sirve, que todos usamos para explicar el efecto de la NAPA en el oeste arenoso pampeano en la región arenosa. Fíjense, cuando vos metés datos de lote te da exactamente lo mismo. Cuando agarrás un conjunto de datos de lote de todo el oeste te da lo mismo. La profundidad óptima de la NAPA, al momento de la siembra, que es cuando tenemos que tomar la decisión, porque siempre dicen, bueno, pero la NAPA entra en juego más adelante. Sí, pero no sirve para tomar decisiones más adelante, hay que tomarla al momento de sembrar. La fertilización, la densidad y la genética y la fecha es las decisiones que tomamos, y son ahí, son antes de que empiece todo. Más o menos entre el 1,30 m y los 2,20 m es una profundidad de NAPA medida agua libre ahí, que nos permitiría predecir que tenemos más rendimiento que el promedio. O sea, si venimos con rendimientos promedios de tanto y tenemos la NAPA en esa profundidad, podemos apuntar a generar un cultivo, a armarlo para que permita explorar mayores rendimientos. Ahora, cuando se nos va la NAPA abajo, o sea, este año tenemos algunos lotes que están en torno a esas posiciones, dependiendo de la posición de paisaje. El año pasado estábamos hacia la derecha de eso. Bueno, el año pasado encima no fue un año, especialmente para el maíz temprano, necesariamente beneficioso en términos de oferta hídrica, entonces se parecería a esa curva que hace 0,6.
Ese es cuánto de la demanda hídrica fue proveída durante el ciclo con las precipitaciones. Y bueno, ese es el derrumbe que genera la napa lejos. Y ese es el beneficio que genera, incluso en un año seco, la napa cercana. O sea, que el cultivo alcance la napa. Cuando el año más llovedor, capaz, como en la curva de arriba, eso se amortigua. Ahora, fíjense, tenemos muchos lotes, sobre todo en la zona más cerca de Casares, 9 de Julio, Peguajó, por ejemplo, que están anegados. Y estamos más parecidos a la parte izquierda de esta curva. ¿Qué significa eso en términos de manejo? Primero, significa la decisión de estar dispuesto a perder un cultivo o no, en primer lugar. O sea, estar dispuesto a jugar, perder un cultivo o no. A retasear, o sea, a no sembrar alguna parte de los lotes, por ejemplo, que tengan mucho riesgo de pérdida. Pero sobre todo, cuando estamos esas napas que están a 80 centímetros, digamos, por lo menos una manera de manejarlo es decir, bueno, espero menos rendimiento. O sea, bajo la oferta tecnológica, y aunque parezca ridículo, porque venimos de años de napas lejos y decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, si yo quiero hacer un cultivo de maíz con una napa cercana, probablemente lo que puedo hacer es esperar menos rendimiento y recursos que iban destinados a esa posición del paisaje o a ese lote, pasarlos a otro. Porque es lo más racional. Bueno, después viene el pronóstico, ¿no? De las dinámicas pronosticables. Esto lo comentó Nati. Ahora, si nos vamos a la particularidad, este es un trabajo que salió la semana pasada de un gran equipo que hizo ese laburo. Hace muchos años se viene haciendo trabajo de este tipo, pero lo que es lindo es que lo que hicieron es qué variabilidad esperable de los rendimientos en función del pasado hay ante diferentes fases del ENSO, en diferentes partidos del país, y sobre todo, cuál es distinta a la otra. O sea, si hay un año niño, un año neutro. ¿Importa o no importa? Digamos. Bueno, fíjense, los colores violetas y los azules son aquellos en que hay una gran diferencia entre un año niño y un año neutro. Y son acá, donde estamos en este momento. Todo el este de la región pampeana. Ahora, si vamos al oeste, donde yo estoy circulando ahí, fíjense, el color verde indica aquellos espacios en los que existe alguna transición, pero sobre todo lo que pasa es que el efecto en magnitud no es tan fuerte. O sea, existe un mayor rendimiento probable en año niño, uno intermedio en año neutro y uno menor en año niña, pero la diferencia en torno a la media son de unos 200 kilos por hectárea. Entonces, ¿eso genera algún cambio de toma de decisiones? Eso es lo que corresponde para el año que viene. Y quizás que no, dependiendo de si las otras variables que estamos pensando generan un cambio de magnitud mayor. Entonces, eso es con lo que nos jugamos nosotros cuando estamos en todo el oeste de la región pampeana. En general, la toma de decisiones cambia con el fenómeno del ENSO. Y quizás que justo para esa zona no tendría que tanto sentido, por ejemplo. Sobre todo si tenemos las otras variables en otras condiciones. Ahí va Nico. Bueno, algunas dinámicas decidibles. ¿Cuál es la nutrición? O sea, una vez que nos fijamos en eso, determinamos más o menos en torno a cuánto estamos. Y este es otro trabajo muy conocido que lo utilizamos muchísimo en la región del oeste arenoso pampeano, por lo menos a nivel de gran toma de decisiones y obviamente son los umbrales de fósforo. O sea, si estamos con valores, obviamente hay toda una teoría de la fertilización fosfatada, sobre todo de la medición de umbrales, porque si nosotros tenemos 12 partes por millón en un lote, probablemente el 50% de ese lote, con una muestra compuesta, el 50% tenga menos de 12 partes por millón y el 50% más, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el muestreo. Ahora, lo cierto es que lo que sirve para la hora de tomar decisiones en base a toda la dialéctica que venimos es, ¿qué indica el umbral? Indica la probabilidad de perder 10% de rendimiento más en torno al rendimiento potencial. Eso es lo que indica matemáticamente el umbral, de alguna manera. Entonces, si nosotros estamos con valores en torno al umbral y tenemos que decidir a dónde fertilizar y a dónde no, generalmente lo que hacemos, porque muchas veces la decisión es de fertilizar o no, por ejemplo, sobre todo cuando aprietan los costos, lo que hacemos es, bueno, fertilizo mi lote y el alquilado no lo fertilizo. Ahora, si queremos medir el retorno de la inversión y tenemos un lote alquilado que tiene la napa al 1,80 m, está con el perfil lleno, es parejo y generalmente tiene media loma más 1. Y tiene 7 partes por millón. Y el lote que yo vengo manejando hace muchos años y tiene 15, 18 partes por millón, capaz para la campaña esta, porque el panel se trata de esta campaña, el retorno de la inversión esperable que sea mayor es en el lote de alquiler. Entonces, son cosas a tener en cuenta y son muy importantes porque la pérdida que daría ese lote por no fertilizarlo de manera adecuada, sería muy grande, porque es más de un 10% que el rendimiento potencial que definimos que va a ser alto. Bueno, otras cosas que podemos hacer,
a diferencia de lo que acabo de decir, es decir, la fertilización de largo plazo. Este es un trabajo que hicimos con varios investigadores amigos hace un par de años. Y simplemente lo que indica es que, para resumirlo, que cuando uno toma una decisión de mediano plazo o de largo plazo de reponer los nutrientes que se extraen, de entender bien cuánto está extrayendo el cultivo y reponer el fósforo, el nitrógeno y el azufre de manera equilibrada, garpa, por decirlo en términos prolijos. Aumenta muchísimo los rendimientos, sobre todo de aquellos lotes que están muy degradados químicamente, que es lógico, ¿no? O sea, aquellos cuyo rendimiento sin fertilizar es bajito. Y la realidad es que el retorno económico fue muy positivo de hacer eso, pero medido en el largo plazo, o sea, considerando un negocio de 6 años, no un negocio de 1 año. Si vos hacías año tras año, de repente había uno que se disparaba. Ahora, si tu decisión es analizar tu negocio agrícola en el mediano plazo, parece ser buena decisión sostener niveles de fertilidad altos. Bueno, para terminar, una vez que definimos toda la oferta de recurso hídrico en base a todas esas variables dinámicas y vemos más o menos nutricionalmente cómo estamos parados, podemos tomar la decisión de fecha de siembra y densidad. Y ya termino, Jorge. Ahora, ¿cómo tomamos la decisión de fecha de siembra? Y eso es algo que nos preguntamos bastante hace muchos años con algunas personas que estaban sentadas acá, porque nosotros sabemos el efecto de retrasar la fecha de siembra. No hace falta hablar de que lo voy a decir, digamos, que tiene un mejor balance hídrico en torno a la floración, tiene más riesgo de helada temprana, tiene obviamente menos rendimiento potencial porque tiene menos radiación incidente. Ahora, a la hora de tomar decisiones, eso no sirve. Digamos, no es algo que uno tenga que poner en un papel para tomar decisiones en torno a una situación de producción, para tener un negocio razonable. Entonces, lo que determina el clima y el lote en esta pirámide es para cuánto está el maíz temprano. Eso es para lo que determina. Y el maíz tardío es una solución tecnológica para cuando el maíz temprano no está para lo correspondiente, si uno lo piensa. Entonces, lo importante es tratar de pronosticar para cuánto está el maíz temprano. Todo lo otro que hablamos iría a determinar para cuánto está el maíz temprano. Y ahora, estos son los resultados de un trabajo que publicamos hace muy poquito este lo hizo Guido Di Mauro, que es orador acá, como primer autor, docente de la UNR. Y lo que nos preguntamos cada uno de estos puntitos es un caso de un ensayo público en el país en el que en el mismo sitio, en el mismo año, hubiera maíz temprano y maíz tardío con el mismo manejo. Y lo que hicimos fue recolectar todos los ensayos publicados en el que existieran eso. Y lo que nos preguntábamos era, si tengo que tomar una decisión y tengo una manera razonable de pronosticar para cuánto está el maíz temprano, en función de eso, si me sirve para tomar la decisión de pasar a tardío o quedarme en temprano. Y fíjense, ese es el modelo de ajuste. El punto crítico nos dio 10 toneladas de maíz temprano, son 10 toneladas de ensayos. Saquémosle el IVA que tiene los ensayos, digamos, no tiene pérdida de cosecha casi nunca. Bajémosle un poco de rinde al maíz temprano al maíz tardío en términos de estacionalidad, precio y un costo de secado. Más o menos el punto de quiebre para hacer una decisión racional son 9 toneladas por hectárea. Entonces, ¿qué indica esto? Si el maíz temprano está por encima de las 9 toneladas por hectárea, uno esperaría un mejor negocio para el maíz temprano, o sea, más rendimiento para el maíz temprano. Si estuviera por debajo, esperaría abrumadoramente un mejor negocio y más rendimiento para el maíz tardío. Eso es lo que nos enseñó ese trabajo. Y bueno, por lo menos es un punto de decisión, porque todas las otras variables de alguna manera explican para cuánto está el maíz temprano. Obviamente, dependiendo de en qué departamento estemos, en qué barrio, en qué lote, cambian. Pero es una buena guía, ¿no?, que conseguimos nosotros. Y la verdad es que era bastante consistente a través de regiones, con algunos peros nada más, que son para otra oportunidad. Y por último, podemos hablar de la densidad de siembra. Y esto lo voy a pasar rápido porque ya todos sabemos que si la oferta de recursos es mayor, la densidad óptima agronómica es mayor y la económica también es mayor. Hoy en día las curvas, la realidad, fíjense, este es el mismo trabajo, las curvas son muchísimo más perdonadoras que hace unos años. Hoy lo hablábamos con otro investigador que está acá. La realidad es que cuando yo le pifio a la densidad en torno a la óptima, hace 20 años atrás o hace 30, era mucho el castigo que recibía. El tema es que predecir cuál es la densidad óptima es prácticamente imposible, porque nos guiamos en torno a probabilidades y más o menos estamos arrimando el bochín en eso que hablamos hasta ahora, pero la verdad es que no podemos saber si el ambiente está para tantas o tantas toneladas con certeza. Así que en eso nos da una mano muy grande el mejoramiento genético. Y esto lo que nos indica es que
En general, digamos, si uno cabe mencionar el tema, todo lo anterior es mucho más importante, porque esto es una consecuencia de... Y en general, si nos pasamos a esquemas demasiado defensivos, en promedio perdemos bastante más rendimiento que si pasamos a esquemas más ofensivos. Eso es en el general de los casos. Ahora, si definimos mal el ambiente en base a todo lo que dijimos anteriormente y elegimos la densidad que elegimos todos los años, probablemente eso sí nos haga perder mucho dinero, ¿no? Hay un montón de cosas más para hablar en torno a esto, pero me parece que la idea era armar todo un esquema de decisiones para llegar a la densidad. Y una vez que terminamos de definir la densidad, definimos la fertilización. La manera más comúnmente adecuada es definir para cuánto está el ambiente de nuevo y en función de eso, más o menos estimar cuánto tendríamos que proveer de nitrógeno en el suelo, a la siembra, más el fertilizante. Y particularmente para la región arenosa hay un montón de modelos matemáticos que calculan esto, pero particularmente para la región arenosa, en general, son bastante más altas las necesidades de nitrógeno por tonelada que para las regiones con suelos más francos y con más materia orgánica. Estamos en algo así como, dependiendo de la situación, entre 17 y hasta 24 kilos de nitrógeno disponible en el suelo, más lo de fertilizante por tonelada de rendimiento esperada, con una media en torno al 20-21 kilos de nitrógeno, que es bastante más alta que lo de otras regiones con suelos más francos. Y eso es simplemente porque tenemos baja materia orgánica, un ciclado muy veloz, y bueno, y tenemos periodos intermitentes de estrés en el que baja la eficiencia de uso del nitrógeno del cultivo, ¿no? Porque funciona peor. Así que bueno, hay un montón de cosas que charlamos para prepararnos para la campaña en función de cosas que podemos medir, que podemos pronosticar, pero todas las decisiones de manejo vienen después. Esa es la realidad. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Acá fue un ejemplo en una región en la que año tras año van cambiando esas condiciones que dijimos antes y eso hace cambiar las decisiones de manejo. Pero creo que puede aplicar para cualquier región de manera muy similar. ¿Bien? Así que gracias y tenemos unos minutitos. Muchas gracias, Diego. No, tengo el... Bueno, tratamos de cumplir, digamos, ese ABC que está remarcado ahí de aro adaptativo. Y yo quiero empezar, Nati, cuando contabas lo del niño y la niña, pusiste énfasis en un trimestre, ¿sí? O octubre, noviembre, diciembre, o noviembre, diciembre, enero. Creo que por un lado, mucho de lo que nos estuvo diciendo Nati apunta a lo que Diego enfatizaba, es cómo le va a ir al maíz temprano. ¿Sí? Está claro que, digamos, tener el hándicap de los almacenes llenos, si ustedes van y los miden, están en APA, etcétera, etcétera, ayuda mucho a ese maíz temprano. Está claro que quizás ese pronóstico de octubre, noviembre, diciembre, enero, más bien le resta si el almacén no está lleno o si estoy en zonas donde es muy deficitario en agua. Uno dice, tengo el almacén lleno, ojo, que por ahí no alcanza, ¿sí? Y también las altas temperaturas. Pero a lo que iba es, ¿por qué hiciste énfasis en esos trimestres y por ahí no nos decís, che, pero ¿qué le puede pasar al maíz tardío? ¿Es tan predecible esos 2 trimestres como lo que suele pasar en enero, febrero, marzo o algo así que afecta al maíz tardío? Mira, está muy buena tu pregunta. El de predecible en este tipo de información a largo plazo, cuando hablas de manera trimestral, lo que recurrís es al océano. El océano es el que usamos los científicos para poder mirar a largo plazo, ¿no? Y actualmente, pongamos el ejemplo bien claro, las niñas 23. Claro, vos tenías ese predictor del océano y la configuración de los océanos en general para poder tener un pronóstico con mayor certeza. En este caso pasamos, y recuerden, vieron barras grises, que es porcentaje de posibilidad de continuar en este fenómeno de neutralidad, y eso le da ese toque de incertidumbre, ¿no? Entonces, me enfoqué en este periodo, que es el que se está viendo y desde los distintos centros se está conversando, el hecho de octubre, noviembre, diciembre, enero, principalmente por esta señal de enfriamiento que se puede ver. Pensemos en la campaña anterior que tuvimos unos periodos justamente diciembre, enero, con características similares, ¿no? Donde decíamos niña tardía, débil, ¿no? Le poníamos adjetivo a este fenómeno. Entonces,
Principalmente por eso, por la predictibilidad en este contexto en el cual Y es como lo que más varía además, ¿no? Y lo que más, exactamente. Y pensando siempre también, recuérdense, yo puse ahí, este fenómeno es uno solo, miramos lo regional, un poco en el trabajo que presentaba Diego. Claro, un productor hacia el este, hacia el oeste, distinto el uso que le da esta herramienta. Entonces va predicción, va el uso, la señal que tenga este fenómeno en nuestro país, ¿no? Que al ir de este a oeste tiene esa variabilidad, ¿no? Entonces, me acuerdo que hicimos una encuesta con gente de INTA y que justamente, y grupos focales que resaltaba que el uso de esta información obviamente estaba para el lado de los productores del este, ¿no? Más que hacia el oeste. Bien. Así que bueno, van jugando en estos dos aspectos y nos obliga a ir mirando la información, ¿no? Y que divulgamos desde la institución. Diego, yo te quiero llevar a una cosa que mencionaste al pasar, que esta pirámide, por ahí la aplicamos en un sitio de un lote. Pero mencionaste al pasar que vos tenés variabilidad espacial y podés reasignar los recursos y priorizarlos a distintos ambientes. Y la otra cosa que mencionaste es, en la planificación uno puede ver los resultados en la variabilidad temporal, en cómo va a ir en cada año o en el resultado de largo plazo. Yo te quería llevar a sacarte de eso, a decir, esa variabilidad espacial, ¿cuánto se usa en la planificación a nivel de empresa, ya no campo? Esta pirámide es lote o sitio por sitio. A nivel empresa, digamos, ¿esa reasignación existe? ¿Forma parte del diálogo entre asesor y...? Ahora que importa está preguntándose, ¿no? Imagínate si vos tenés un negocio en el que lo que vos necesites sea sumar hectáreas, tener la carpetita prolija, endeudarte y darle para adelante. No tiene ningún tipo de sentido gastar tiempo en reasignar recursos de esa manera. Ahora, cambió el panorama. Y ahora lo que hay que hacer es producir bien. Para producir bien, no sé, nosotros los ecofisiólogos o los que intentamos hacer investigación, obviamente buscamos cosas innovadoras y todo, pero la agronomía se conoce cómo hacerla. Y eso existe en la conversación hace muchos años. Entonces, si se hace, y ojalá se hiciera más. Ahora, si uno es racional y quiere tener un razonable éxito en términos de negocio, reasignar recursos en función de la información que uno tiene para diferentes lugares del espacio, que son los que uno maneja, parecería ser razonable y probablemente aumente mucho esa implementación en los años que vienen, porque hay que ser eficiente, no queda otra, digamos. Es buscar en qué lugares... Probablemente los que no lo hagan se fundan, entonces incluso... Si lo hago pensando para adelante, sea más probable que haya más gente que haya eso solo por ese hecho. Ahora, otra cosa que te comento de eso, Jorge, uno lo puede, en temas de fertilidad de suelo y fertilización, es sencillo pensarlo. En tema de relación renta-riesgo, o sea, renta esperada, riesgo esperado, también se puede pensar porque esa variabilidad espacial también está en términos de oferta de agua y, por ejemplo, en distribuir fecha de siembra y encima que hay un riesgo fecha, probablemente no sea razonable hacer todo tardío o hacer todo temprano, por más de que todos estos indicadores estén, porque justamente hay una gran parte que uno lo puede predecir. En todo eso también existe esa repartija en el espacio en función de indicadores que son señales que nos permiten disminuir el riesgo para la misma renta, por ejemplo, o aumentar la renta para el mismo riesgo. Bien. Es por un lado, digamos, elegir esos lugares donde las respuestas marginales son mejores que en otros, y por otra parte, saber que hay lugares que tienen, o estrategias, fechas de siembra, qué sé yo, que tienen menos relación con otras y que nos permiten por ahí estabilizar algún resultado. Me parece a mí que, bueno, hemos tratado de recorrer un poco algunas cosas de este esquema, de este ABC, de esta adaptación. Y, digamos, yo lo que quisiera terminar diciéndoles es, en un sistema de producción con esas complejidades, como dice Diego, y valorando, digamos, analizar la integridad de eso, cuando uno empieza a mirar sistemas de producción, tiene que tratar de enfocar en las cosas relevantes. Me parece que Diego hizo un esfuerzo de síntesis enorme para decir, che, miren el nivel de rendimiento del maíz temprano, a cuál pueden llegar en función de distintas cosas, midiendo la oferta, midiendo un montón de cosas. Y en función de eso, capaz que tengo una herramienta para decidir. Quizás es eso, enfocar lo relevante. Y lo siguiente, digamos, muchas cosas que andan dando vuelta, no nos sirven, ¿sí? O sea, eso es sacar lo que no es relevante, enfocarse en lo relevante. Esa es una. Y lo segundo es manejar con destreza, ¿sí?, lo determinante. No todo lo relevante tiene mucho impacto en el resultado,
pero hay algunas cosas que tienen un impacto enorme. Si yo erro hacer eso, me equivoco. Y ahí voy a valorar lo que dijo Diego, es el retorno del ingeniero agrónomo es búsquense un buen ingeniero agrónomo y discuten con él, ¿sí?, cómo armar esas estrategias y cómo armar esas estrategias más adaptativas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. No, gracias, placer. Nati. Muchísimas gracias.